Buenas noches. Buenas noches, hermanos. Tiempo que no nos vemos. Busquen en su Biblia el libro de Jeremías. Vamos a estudiar el libro de Jeremías. Bueno, en realidad esta noche vamos a ver muchos versículos, así que calienten sus dedos porque van a estar buscando la Biblia bastantes versículos. Jeremías capítulo 9. Está en el Antiguo Testamento. ¿Lo tienen? Lo leemos. Jeremías capítulo 9, versículo 23 y 24. Dice: Así dijo Jehová: No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiera de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Vamos a orar en este tiempo. Gracias, Señor, por habernos traído aquí en esta noche. Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra. Ayúdanos a entender, Señor, lo que tú tienes preparado para nosotros. Abre nuestra mente, nuestros corazones, nuestros ojos, Señor, y ayúdanos, Señor, a crecer cada día más, a asemejarnos más a ti y poder hacer tu voluntad, Padre. Danos la fuerza que necesitamos, la valentía que necesitamos en este tiempo. Y háblanos, Señor, que tu Espíritu nos enseñe, Señor, y seas tú quien dirija todo este tiempo, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios ha revelado su existencia a toda criatura, y toda la gente sabe que Dios existe. Así lo nieguen, así lo afirmen, es la verdad. Dios existe. Sin embargo, hermanos, como iglesia, nosotros debemos ir más allá de saber que Dios existe, sino que debemos ir a un entendimiento más profundo. En otras palabras, conocer el carácter y la naturaleza de Dios. Por eso en estas semanas, en estos domingos pasados, hemos estado hablando un poco de quién es Dios, de sus características, de su naturaleza. Y es importante que nosotros sepamos eso, porque eso nos va a ayudar a crecer y a ser firmes en nuestra fe. Eso nos va a ayudar a ser semejantes más a Cristo. Eso nos va a ayudar a tener comunión más íntima con Dios. Antiguamente, y esto me gusta, la pregunta que deberíamos hacernos: ¿y cómo lo conocemos? ¿Y cómo lo vamos a conocer? ¿Y cómo podemos aprender más del carácter de Dios? En Mateo capítulo 5, al inicio de las bienaventuranzas, relata la Biblia que Jesús estaba en el monte y se sentó y dice la Biblia en los primeros versículos que Él, abriendo la boca, les enseñaba. Y hoy físicamente no está Jesús, ¿no? Sabemos que está vivo, pero físicamente no lo tenemos. Y físicamente Él no abre la boca para enseñarnos, pero sí está su palabra. Y es responsabilidad de nosotros, como iglesia, abrir su palabra, para poder conocerlos, para poder entender más de Dios, para poder tener comunión con Él. Como dijo el hermano, es verdad, hoy día vamos a tocar el tema de la justicia de Dios. Y es un tema muy profundo y que nos llevaría mucho tiempo en esta noche. Así que voy a enfocarme en un punto central, un punto práctico en cuanto a la justicia de Dios. Así que vamos a ver qué es justicia. Según la definición del diccionario, justicia es principio moral que inclina a obrar y juzgar respetando la verdad y dando a cada uno lo que corresponde. Pero la definición teológica, que es una de las que más me gusta, es: justicia es la expresión natural de la santidad de Dios. Vamos al Salmos capítulo 50. Salmos capítulo 50, versículo 6. La teología dice, la definición teológica dice: justicia es la expresión natural de la santidad de Dios. Salmos 56 dice: y los cielos declaran su justicia,
porque Dios es el juez. Dios es infinitamente puro, y esa pureza es opuesta hacia el pecado. Dios es justo y sus acciones hacia nosotros están en completo acuerdo con su naturaleza santa. Dios actúa de forma justa porque Dios es consecuente con su carácter. Dios no puede mentir, por eso Él es justo. Vamos a buscar otro versículo en Deuteronomio capítulo 6. Y vamos a ver cómo desde el Antiguo Testamento Dios pone normas, pone leyes para que nosotros, o para que en ese tiempo el pueblo de Israel pueda vivir de una manera justa y agradable a Dios. Vamos a Deuteronomio capítulo 6. Vamos a ver que desde el Antiguo Testamento se muestra la justicia de Dios. Dios revela su justicia. Deuteronomio capítulo 6, versículo 24. ¿Lo tienen? Y dice: y nos mandó Jehová que cumplamos todos sus estatutos y que temamos a Jehová nuestro Dios. ¿Para qué? Para que nos vaya bien. ¿Qué cosa? ¿Un día? Todos los días. ¿Y para qué? Para que conserve la vida como hasta hoy. Versículo 25. Y tendremos justicia cuando cuidemos de poner por obra todos estos mandamientos delante de Jehová nuestro Dios, como Él nos ha. Es por eso que la ley del pacto está basado en la justicia de Dios, porque Dios quiere que el hombre viva y camine rectamente conforme a los estándares de Dios. Vamos a otro libro, Ezequiel, más adelante, en el Antiguo Testamento. Ezequiel capítulo 18. Versículo 5. Del 5 al 9. Y dice: y el hombre que fuere justo e hiciere según el derecho y la justicia, que no comiere sobre los montes, ni alzare sus ojos a los ídolos de la casa de Israel, ni violare la mujer de su prójimo, ni se llegare a la mujer menstruosa, ni oprime a ninguno, que al deudor devolviere su prenda, que no cometiere robo, y que no diere su pan al hambriento, y cubriere al desnudo con vestido, que no prestare interés ni tomare usura, que de la maldad retraje su mano, y hiciere juicio verdadero entre los hombres y mujeres, en mis ordenanzas caminare, y guardare mis decretos, por hacer rectamente, este es justo. ¿Y qué más? Este vivirá, dice Jehová el Señor. El Señor ha revelado su justicia en el Antiguo Testamento por leyes, por parámetros, para que en ese tiempo Israel pueda conducirse justa y rectamente. Dios no se define con el término justo. Este término no es definido por Dios, sino Dios lo define, la justicia. Segunda de Crónicas 12:6 dice: y los príncipes de Israel y el rey se humillaron y dijeron: justo es Jehová. Si leemos todo el Antiguo Testamento, vamos a ver que todo el mundo proclamaba que Jehová era justo. Y no solo eso, sino que su justicia, o la justicia de Dios, era a favor de su pueblo. Por ejemplo, Salmos 9:4 dice: porque has mantenido mi derecho y mi causa, te has sentado en el trono, juzgando con justicia. Jeremías 11:20 dice: pero, oh Jehová de los ejércitos, que juzgas con justicia, que escudriñas la mente y el corazón, vea yo tu venganza en ellos, porque en ti he puesto mi causa. Dios es el creador y la garantía del orden moral. Por eso la justicia está relacionada con otros atributos de Dios, porque Dios es santo. Vamos al libro de Deuteronomio otra vez, capítulo 4. Deuteronomio capítulo 4, vamos a leer el versículo 5 y 8. Dice: mirad, yo os he, ¿qué dice? Enseñado. ¿Qué les ha enseñado Dios? Estatutos
y decretos, como Jehová mi Dios me mandó, para que hagáis así en medio de la tierra en la cual entráis para tomar posesión de ella. Guardaos pues y ponedlos, ¿por qué? Por obras, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque ¿qué nación grande hay entre los dioses tan cercanos a ellos como lo que está Jehová en nuestro Dios en todo cuanto le pedimos? Versículo 8. ¿Y qué nación grande hay que tenga estatutos y juicios justos como es toda esta ley que yo ponga hoy delante de vosotros? Lo que quiero que podamos entender, hermanos, es que Dios ha revelado su justicia. Y ha revelado su justicia por medio de parámetros, de ordenanzas, estatutos, leyes. En el Antiguo Testamento, por medio de mandamientos, pero con un propósito. Es que podamos vivir una vida plena, para que nos vaya bien, en pocas palabras. Dios es justo y ha establecido su justicia por parámetros, para que nos vaya bien, para que nos podamos conducir correctamente, para que podamos nosotros ser agradable a Dios. Y también dice que para que podamos ser ejemplos a otros, así como Israel iba a ser ejemplo a otros pueblos. Pero ¿saben qué sucedió? Lo que sucede siempre, ¿verdad? Pero el hombre decidió seguir su propio camino. Dios justo y grande, que dio sus leyes y sus estatutos para que nosotros podamos vivir plenamente, pero el hombre rechazó su ley y su mandato. El hombre rechazó la justicia de Dios. El hombre rechazó a Dios y se volvió a él. Si leemos desde el Antiguo Testamento, vamos a ver cómo Israel, el pueblo elegido por Dios, le dio la espalda, decidió buscar a otros dioses en vez de buscar a Dios. Y eso no es ajeno hoy en día a nosotros, porque hoy cristianos, o muchos que se hacen llamar cristianos, cuando salen y empiezan su semana un lunes, martes, miércoles, buscan otros dioses y no buscan a Dios, el verdadero. Porque sus estatutos y sus ordenanzas le tienen en poco y ellos hacen lo que quieren. Pero Dios estableció esos estatutos y ordenanzas en su justicia para que nos vaya bien. Ahora lo que vamos a ver ahora es un ejemplo del Antiguo Testamento de un hombre que Dios iba a utilizarlo grandemente, pero por una mala decisión fue desechado. Vamos a 1 Samuel. Vamos a estudiar la vida de este hombre, la vida de Saúl. Muchos lo conocen, ¿verdad? 1 Samuel, capítulo 8. Vamos a ver cómo Saúl llega al trono. Y ahora, una información le doy. Saúl fue el primer rey de Israel. Y vamos a ver cómo él llegó a ser rey de Israel. Vamos a leer el capítulo 8. Aconteció que habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Y el nombre de su hijo primogénito fue Joel. Y el nombre del segundo Abías. Y eran jueces de Beerseba. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre. Antes se volvieron tras la avaricia, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel. Y le dijeron: he aquí tú has envejecido, y tus hijos no anden en tus caminos. Por tanto, constituye ahora un rey que nos juzgue como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel estas palabras, que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. El pueblo de Israel ya estaba cansado, dice, de las cosas, y comenzó a ver otros pueblos, y veía cómo los otros pueblos tenían reyes, y los reyes los juzgaban. Entonces él vinieron a Samuel, que era el profeta en aquel tiempo, el hombre de Dios, y dijeron: Samuel, tú ya estás viejo, tus hijos están descarriados, haznos un rey a quien nos pueda juzgar. Pero ¿saben qué sucedió? Vamos a seguir leyendo. Y dijo Jehová a Samuel, versículo 7:
oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado, para que no reine sobre ellos. El problema de Israel es que estaban buscando un rey que los juzgue, y no se daba cuenta que el mismo Dios los estaba juzgando. Vamos a seguir leyendo. Versículo 8. Conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejando a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también conmigo. Y si seguimos leyendo todo el capítulo, vamos a ver que comienzan a buscar a un hombre para que sea rey. Y apareció en ese lapso apareció Samuel. Vamos al capítulo 9, versículo 1 y 2. Dice: habiendo un varón de Benjamín, hombre valeroso, el cual se llamaba Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjamita, tenía un hijo que se llamaba Saúl, joven y hermoso entre los hijos de Israel. No había otro más hermoso que él. Bueno, yo no había nacido en ese tiempo. Y de hombros arriba sobrepasaba a cualquiera del pueblo, dice. Era un tipazo. Tenía todo el porte para ser un rey. Así que dice, nos narra la Biblia, que lo vieron y dijeron: no, este tiene que ser nuestro rey. Y lo ungieron y lo pusieron como rey. Pero hubo un problema. Hubo un problema con este primer rey de Israel. En sus mandatos, lo único que hizo fue desobedecer a Dios. Lo único que hizo es, en vez de llevar a la nación de Israel hacia los pies de Dios, buscó alejarlo de Dios. Y cometió dos errores grandes. Vamos a ver cada uno de esos errores. Vamos a capítulo 13, ahí en 1 Samuel. Y vamos a ver el primer grave error de Saúl. Capítulo 13, vamos a leer versículo del 1 al 14 para entender lo que está ocurriendo aquí. Había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de las cuales estaban con Saúl 2,000 en Migmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gaba de Benjamín, y envió el resto del pueblo cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos y todo Israel, oye que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar. Y subieron y acamparon en Migmas, en el oriente de Bet-Aben. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprietos, se escondieron en cuevas, en fosas, en peñascos, en rocas y cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra, corrieron todos. Pero Saúl permanecía en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él, ¿cómo dice? Temblando. Y él esperó 7 días conforme al plazo que Samuel le había dicho, pero Samuel no venía a Gilgal, y el pueblo se desesperaba. Entonces dijo Saúl: tráeme holocausto y ofreced ofrendas de paz. Y ofreció holocausto. Cuando él acababa de ofrecer holocausto, he aquí Samuel que venía. Y Saúl salió a recibirlo para saludarle. Entonces Samuel le dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me despertaba, y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Migmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforzaré pues, y ofreció holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho, ¿no guardaste, qué dice? El mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino. ¿Qué sucedió? Se los explico en pocas palabras. El pueblo de Israel salió a enfrentarse a otros pueblos. Así que Saúl con su ejército, con su primer ejército, iban a enfrentarse, pero tenían que tener la aprobación de Dios.
Entonces el profeta Samuel viene y dice, espérame 7 días, que en 7 días yo vengo y prendo el holocausto, porque el holocausto solo lo podían hacer los profetas. Prendo el holocausto y así tú puedes ir y enfrentar al otro ejército, a los filisteos. Entonces Saúl estaba esperando el primer día, esperó el segundo día, el tercer día. A los días siguientes se escuchó que el ejército filisteo se había armado, pero tenía miles y miles de hombres. Y ellos eran pocos, tanto así que temblaron y algunos se corrieron y se fueron, pero Saúl, como era el rey, se quedó y estuvo ahí. Pero ya había llegado el 7º día y Samuel no llegaba. Entonces la gente comenzó a presionarlo a Saúl, ya debemos ir a la batalla de una vez, debemos ir de una vez, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué podemos hacer, Saúl? ¿Qué nos recomienda Saúl? Vamos de una vez. Entonces Saúl, al ver la presión que tenía a su alrededor, ¿él qué hizo? Ya, pónganme el holocausto. Él viene y prendió el holocausto. ¿Saben qué, hermanos? Él no podía prender el holocausto porque Dios había determinado el orden, cómo se harían las cosas. El sacerdote era quien tenía que prender el holocausto. Entonces cuando llega, él está prendiendo el holocausto, llega Samuel y dice, muchacho, ¿qué haces? Y él dice, bueno, tú no venías, la gente me presionaba, tenía que hacer eso pues. Es más, me esforcé en hacer eso. Y desobedeció a Dios. Puso una excusa a Samuel. Samuel le pidió que esperara, pero la presión hizo pecar a Saúl. Tomó una mala decisión. Y las presiones a veces a nosotros nos hacen flaquear y nos llevan a tomar una mala decisión. El rey no tenía pantalones porque la presión lo hizo desobedecer la ordenanza de Dios. Porque no desobedeció lo que Samuel le dijo, sino desobedeció la ordenanza de Dios. Porque Dios ya había establecido. Porque Dios ya había establecido cómo debería ser la forma en prender el holocausto y él no lo hizo. Y cuando lo hizo y se dio cuenta que lo había hecho mal, él dice, Samuel, pero tú llegaste tarde. Comenzó a poner excusas. Es como cuando nos pasa a nosotros, ¿no? Cuando estamos por la calle o nos preguntan algo incómodo y nosotros mentimos, pero sabemos que esa mentira no agrada a Dios y decimos, pero ha sido una mentira piadosa, ¿no? No, pero lo hice con buena intención, mentí con buena intención. No, pero es una mentirita más. Pero eso no agrada a Dios. Y los estatutos y las leyes ya fueron hechas. Pecaste. O como la clásica, ¿no? El joven estaba con sus amigos, el joven cristiano estaba en la universidad con sus amigos y viene la presión de sus amigos, vámonos a la fiesta, vámonos. No, pero yo no puedo decir eso porque yo creo que Dios me ha salvado y no tengo que volver a la fiesta ni estar tomando alcohol. No, pero vamos. Y se lo voy a decir algo. Yo conocí a un joven que me dijo, hermano, vamos a la discoteca. Le dijeron, mire, fue tanta la presión que les dije ya, pero los acompaño hasta la puerta nomás. Y ya, sí, y por eso a partir de ahora, para no caerles mal a mis amigos, yo les acompaño hasta la puerta nomás de la discoteca. ¿Saben qué? Después lo vi una semana y de ahí no lo volví a ver más. Comenzaron a jugar con el pecado, creyendo que algo mínimo él podía manejar. Es como Saúl, pero tú te demoraste, ¿qué problema hay? Pero rompes los estándares de Dios, rompes lo que Dios ha establecido. Y si tú rompes lo que Dios ha establecido, por mínimo que fuera, ya pecaste, desaprobaste delante de Dios. Tristemente es así. Los estándares de Dios son altos. Con Dios no podemos jugar. Él es un Dios justo. Y su justicia está presente, ¿no? Algunos decimos, no, Dios es amor. Sí, es verdad, es Dios amor, pero también es Dios justo. Y vas a ver la justicia que va a caer en este hombre por desobedecerlo. A veces las presiones nos hacen que flaqueen y que tomemos malas decisiones y que pequemos contra Dios. Yo he puesto una mentirita, o algunos dicen, no, es una carita al aire, una pequeña fornicación, un pequeño adulterio, un poquito de pornografía nomás hace daño. Las presiones hacen que flaquees y pequemos contra Dios. Los elimino porque Dios es justo. Porque Dios ya determinó cómo deberíamos andar nosotros. Y es algo serio. Vamos a ver qué le dijo Dios. Versículos 12 y 14, ¿no?
perdón, versículo 14. 13:14. Entonces Samuel le dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, el que te había ordenado, pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre. Miren, un pequeño detalle hizo que ya no esté firme su reino. Versículo 14. Mas ahora, ¿qué dice? Tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón. Y si yo me pongo en los zapatos de Saúl, es algo triste, ¿verdad? Pero si tú te das cuenta y terminas leyendo este capítulo, tú no lo vas a ver a Saúl arrepintiéndose. Lo único que vas a ver a Saúl es poniendo excusa. Sí, pero el pueblo me obligó. Sí, pero tú te demoraste. Sí, pero el otro. Sí, pero el otro. Y cuando mentimos, sí, pero es que no me quedaba de otras. Cuando pecamos, sí, pero mi esposa es así. Sí, pero mi esposo es así, por eso hago así. Sí, pero mis hijos son rebeldes. ¿Qué más quiere que haga? Y ponemos excusas a nuestra falta, a nuestro pecado. Y a veces somos así como Saúl. Pero no debemos olvidar que Dios es justo. Y no podemos engañar a Dios. Por más excusa que le queramos poner a Dios, no le engañamos, porque sus leyes y sus estatutos ya fueron establecidos. Vamos a ver otro ejemplo más en este caso de Saúl. Vamos a 1 de Samuel, ahí, versículo 15, un par de capítulos más adelante. Vamos a leer de 1 al 7. ¿Lo tienen? Sí, me siguen con la mirada. Después Samuel dijo a Saúl, vamos a ver, esta es otra escena. Después Samuel dijo a Saúl: Jehová me envió a que te ungiese por rey sobre su pueblo Israel. Ahora pues, está atento a las palabras de Jehová. Así ha dicho Jehová de los ejércitos: yo castigaré lo que hizo Amalec a Israel, a oponerse en el camino cuando subía a Egipto. Dios iba a hacer justicia con un pueblo que se había puesto en contra de Israel. Ve pues, le dice a Saúl, y hiere a Amalec y destruye todo lo que tiene, y no te apiades de él. Mata a hombres, mujeres, niños y aún los de pecho, los bebitos, vacas, ovejas, camellos y asnos. Saúl pues convocó al pueblo y les pasó revista en Telaim, 200,000 de a pie y 10,000 hombres de Judá. Y viendo Saúl la ciudad de Amalec, puso emboscada en el valle. Y dijo Saúl a los ceneos: id, apartaos, salid entre los Amalec, para que no os destruya juntamente con ellos, porque vosotros mostraréis misericordia a todos los hijos de Israel cuando subían a Egipto. Y se apartaron los ceneos de aquellos hijos de Amalec. Versículo 7. Y Saúl derrotó a los amalecistas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Dios le encomendó algo a Saúl. Había un pueblo que cuando Israel salió de Egipto, le puso oposición a Israel. Y eran los de Amalec. Entonces Dios dijo: ¿yo no crees que yo no me he olvidado de eso? Por favor, Saúl, anda y hazle justicia a ese pueblo. Extermina ese pueblo. Déjame, pero todo polvo. No me dejes a nadie con vida. ¿Y saben lo que hizo Saúl? Vamos a ver el versículo 8 y 9. Dice, versículo 17: y Saúl derrotó a todos los amalecitas desde Ávila hasta llegar a Shur, que está al oriente de Egipto. Y tomó, ¿qué dice? Vivo a Agar, rey de Amalec. Pero a todo el pueblo mató a filo de espada. ¿Cuál era la orden que le habían dado a Saúl? Que mate a todos. Pero dice que dejó a uno, al rey. Bueno, uno no es nada, ¿no? Dice que dejó a Agar, rey de Amalec, pero mató todo el pueblo. Versículo 9. Y Saúl y el pueblo perdonaron a Agar y a lo mejor de las ovejas y del ganado mayor, de los animales engordados, de los carneros, de todo lo bueno, y no lo quisieron destruir, mas todo lo que era vil y despreciable destruyeron. Qué bueno, ¿no? Claro, pues qué inteligente. Yo también hubiese hecho lo mismo, ¿no? Qué inteligente Saúl. Comenzó, dijo: Dios me ha dicho que extermine este pueblo, lo extermino, pero hay cosas buenas, ¿no? Hay un ternerito gordito, unas vaquitas gorditas. Eso hay que llevarlo, porque podemos hacer, con eso podemos ofrecer a Dios buen holocausto, así que hay que llevarnos esto. Y al rey no hay que tener, ¿qué es uno? Dentro de todo un pueblo, de repente más de 300, más de 1000, de todo un pueblo, a uno que salvemos, no se va a dar cuenta Dios de repente, ¿no?
Pero ¿saben qué? Saúl no cumplió lo que Dios le pidió. No fue fiel a lo que Dios le había encomendado. Y a veces nosotros queremos ser fiel a Dios y decimos: Dios, yo te quiero ser fiel en todo lo que me mandes. Y cuando te manda Dios algo que es difícil para ti, lo dudamos y buscamos lo más fácil. Pero lo más fácil muchas veces es desobediencia a Dios. ¿Y saben lo que le dijo Dios? Dios habló en cuanto a este, versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo, o sea, Jehová habló: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Qué duro, ¿verdad? Yo me puse a pensar en esta palabra, en que diga: me pesa haber usado a Sergio en algún ministerio, me pesa haber usado a Sergio en la vida de su familia, me pesa haber usado a tal. Qué palabras tan fuertes. Me pesa haber usado a Sergio. Vamos a seguir leyendo. Me pesa haber puesto a rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no me ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó Jehová toda aquella noche. Entonces aquí lo que aprendemos es que si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, estamos en contra de Dios. Dios decía: me pesa haber puesto, porque Él se ha vuelto en contra de mí. Pero Samuel nunca atacó a Dios, por decirlo así. Pero la sola desobediencia nos hace poner en contra de Dios. Nuestro pecado nos hace poner en contra de Dios, porque Él ya estableció, porque Él es justo. Pero Saúl respondió, por si acaso. O sea, Saúl es respondón, no se quedó callado. Él tiene siempre una buena excusa para lo que hace. Versículo 13. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Qué cara dura, ¿verdad? ¿Cumplió? No la cumplió, vamos a ver. Samuel entonces dijo: pues ¿qué balido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos? Es algo hasta cómico, ¿no? Dice: Samuel, he cumplido todo lo que has hecho. Lo que tú me mandaste, yo lo he hecho. Y Samuel viene y dice: sí, pero ¿y qué es eso que yo estoy escuchando allá? Es como decir: no, Señor, yo te estoy fiel en todo. Yo vengo y pongo mis manos, ¿no? Como dicen algo, pongo mis manos en ti y soy fiel en todo. Y Dios: sí, pero ¿qué es ese pecado que tienes ahí adentro? ¿Qué es ese momento cuando estás a solas en tu habitación? ¿O qué es ese momento cuando estás fuera de la iglesia? ¿O qué es ese momento cuando estás lejos de los hermanitos y no te pueden ver? Quizás tú me digas: sí, yo presento mis manos, pero a veces tus pecados o tus actos gritan más fuerte que tú. Y es triste. Saúl quiso quedar bien con Samuel, pero Samuel dice: yo no te puedo escuchar a ti, porque las ovejas gritan más fuerte que tú, porque tu pecado grita más fuerte que lo que tú me estás hablando ahora. Vamos a seguir leyendo. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y las vacas. Mira bien, ¿a quién le echó la culpa? Al pueblo, ¿verdad? El pueblo, en realidad él había perdonado, dice: el pueblo perdonó a las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios. Mira, ¿ves? Perdonó al pueblo y las quería llevar a sacrificar a Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho en esta noche. Y respondió: di, aunque eres pequeño, y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Y de Jehová te ha ungido como rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misiones y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra. ¿Por qué pues no has oído la voz de Dios, sino que has vuelto el botín y has hecho lo malo ante los ojos de Dios? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fue la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecistas. Mas el pueblo tomó el botín de las ovejas, y comenzó a excusarse, y él nunca reconoció su pecado. Por más que Samuel, el profeta de Dios, trayendo el mensaje de Dios, él nunca reconoció su pecado.
Y a veces yo me podía pensar, ¿por qué Saúl es de esa manera? ¿Por qué nosotros somos de esa manera cuando pecamos? Es que cuando pecamos, nosotros nos creemos más inteligentes que Dios. Yo creo que Saúl quiso ser más inteligente que Dios. Bueno, a Dios le falta, mira, si hay terneras gordas, ¿por qué no lo llevamos? ¿Qué le pasó a Dios? ¿Le faltó algo? Mira, debió haber aprovechado la ocasión. Y Saúl se creyó más inteligente de Dios. Y yo creo que eso pasa con nosotros, que cuando pecamos, creemos que somos más inteligentes que Dios. Pero estamos totalmente equivocados. Estamos totalmente equivocados y comenzamos a poner excusa tras excusa, excusa tras excusa a nuestro pecado. Pero ¿sabes qué? Dios es justo. Y su justicia muy pronto iba a caer sobre Saúl. Y esto es de temer, porque él pensó que no le iba a suceder nada. Es como Sansón, ¿no? Sansón dice que él estuvo pecando y cuando no se dio cuenta, Dios ya había quitado su espíritu de él. Y a veces así somos de simples, de que creemos que podemos pecar esta vida. Bueno, Dios me perdona, sigo pecando. ¡Hey! Ten cuidado, Dios es justo. Dios es justo. Y vamos a ver que en la justicia de Dios, ¿qué le pasó a Samuel? Vamos a Primera de Crónicas, un libro más adelante, unos libros. Primera de Crónicas, capítulo 10. ¿Lo tienen? Primera Crónicas, capítulo 10. Este capítulo narra la muerte de Saúl y su familia. Dice que entraron a la guerra y uno a uno sus hijos fueron muriendo. Y cuando Saúl se dio cuenta que ya no podía hacer nada y el enemigo venía y lo iba a matar, lastimosamente, cobardemente, puso su espada y se mató él mismo, se suicidó. Y su acompañante, su escudero, también se suicidó. Algunos dirán, qué mártir. No, se suicidó cobardemente. Y vamos a ver lo que Dios dice de él en el versículo 13. Así murió Saúl. ¿Por qué? ¿Por qué? Por su rebelión con que prevaricó. ¿Contra quién? ¿Contra qué? La palabra de Jehová, lo cual no guardó. Y el mensaje que tenemos que aprender hoy día, la joya que tenemos que aprender hoy en día, es que Dios es justo, que tarde o temprano su justicia cae sobre los hombres, que nosotros no podemos engañar a Dios, no podemos poner excusas sobre lo que hacemos, porque nos engañamos a nosotros mismos. Tú no puedes engañar a Dios. A veces ponemos excusas creyendo que podemos engañar a nosotros y nos engañamos a nosotros mismos creyendo que lo que hacemos está bien, pero delante de Dios no es correcto. En esta semana me encontré con un joven que ya no asiste a la iglesia ya un tiempo. Yo le digo, ¿qué pasó? ¿Qué estás haciendo? Sí, sabes, yo estoy bien por ahí, pero estoy haciendo el otro. Ya. ¿Y ya no vienes a la iglesia? No, ¿por qué me sigues hablando de eso? Yo no tengo, pero solo te he preguntado. Y comenzó a perseguirse él mismo. Me pasa esto, me pasa el otro. Yo ya no pienso volver. Pero, ¿qué te pasa? Le digo. Y él trató de excusar su pecado, porque su pecado era el orgullo, porque su pecado era la amargura. Y él trató de tapar su pecado, engañándose a sí mismo. Y es triste, porque nunca va a encontrar la solución. No puedes tapar el pecado con tierrita o un trapito, no puedes, porque tarde que temprano, como a Saúl, la justicia de Dios caerá. Hay un Proverbios que justo el día lo leí y me asombró mucho. Vamos, Proverbios 26. Proverbios 26, 2. ¿Lo tienen? Proverbios 26, 2 dice: como el gorrión en su vagar y como la golondrina en su vuelo, así la maldición nunca vendrá
sin causa, o mejor dicho, así el castigo nunca viene sin causa. Todo castigo, toda cosa tiene un origen, y a veces es el pecado o la desobediencia, y muchas veces es el pecado. Vamos a Proverbios 11, más atrás. 11:19 dice: como la justicia conduce a la vida, así el que sigue el mal lo hace para su muerte. Hermanos, dejemos el pecado. Dios es justo y su justicia ya fue establecida. Sus parámetros, sus ordenanzas ya fueron hechas, aquí están. Sí, pero ya no vivimos en el Antiguo Testamento. Sí, pero el Nuevo Testamento también habla acerca de ellas, porque Jesús dijo: yo no vine a eliminar la ley, yo vine a cumplirla. Y ahora vamos a ver por qué. Pero hermanos, no juguemos con Dios. Dios es justo. A veces exaltamos el atributo de Dios, de su amor y su misericordia, tanto que nos olvidamos que Él es justo. No hay atributo más grande que el otro, todos tienen la misma medida. Y si la Biblia dice que es justo, es porque Él realmente es justo y da miedo. Y eso nos debe a nosotros hacer reflexionar sobre nuestra vida, cómo andamos. Si estamos haciendo lo correcto o nos estamos equivocando. Si yo me pregunté: ¿y cómo sé que estoy haciendo lo correcto? Aquí está. Porque si tienes intimidad con Dios, sabes si estás haciendo lo correcto. Pero si no tienes intimidad con su palabra, no tienes tiempo de oración, un tiempo de su lectura, de aprender de Él, obviamente que te vas a equivocar. Y ya no es un tema de Dios, es un tema de nosotros. Esforcémonos y seamos valientes. Y yo puse esto, no pretendo asustarnos esta noche, hermanos. No pretendo asustarnos, no quiero decirle: oye, te va a caer el juicio, ve lo que has hecho, te vas a morir mañana. No pretendo hacer esas cosas. Lo que pretendo es encontrar una joya preciosa en este carácter de Dios. Encontrar la joya preciosa del carácter de la justicia de Dios. La Biblia dice que somos pecadores. Y nosotros entendemos como pecado toda acción o pensamiento que vaya en contra de las normas de Dios. ¿Lo sabían? La Biblia dice que todos nosotros somos pecadores. La Biblia dice que somos pecadores y que no entendemos y estamos en contra de Dios. Y no hay nadie quien no haya pecado. En los tiempos de Jesús, cuando Jesús estuvo caminando en la tierra, existieron unos religiosos que se llamaban fariseos. Y esos religiosos decían que ellos pretendían tener la justicia y la salvación, que ellos tenían la verdad. Pero Jesús les dijo en Mateo 5:20: porque os digo que si tuvieran justicia, no fuera mayor que los de escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Lucas 16:15 dice: entonces le dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos delante de los hombres, mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, delante de Dios hay abominación. Como hoy en día las personas que se creen justas por sus acciones o por sus buenos hechos, aún así son pecadores. Nosotros pecamos porque somos pecadores. Y no hay justo ni un uno. La Biblia nos declara que todos somos pecadores, hermanos. Todos hemos pecado. Yo que estoy parado acá, ustedes, todo el mundo es pecado, porque ha nacido de pecado. 1 Juan 3:4 dice: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Romanos 3:23 dice: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Y 1 Juan 1:18 dice: y si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Y la verdad, hermanos, es que nosotros somos pecadores, y la justicia de Dios va a caer sobre nosotros, porque Dios estableció sus parámetros y su justicia, y no podemos escapar de ella. Así como Saúl siguió reinando, pero dentro tarde que temprano llegó la justicia de Dios por haber desobedecido a Dios. Y la Biblia declara que nosotros estamos en esa misma situación. Y me imagino que tú te habrás dado cuenta.
¿Te habrás dado cuenta que estamos en esa situación? Que hemos pecado y que le hemos fallado a Dios. De que no somos justos porque alguna mentirita decimos por ahí. Y eso nos desaprueba y eso es pecado. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. Y muerte no solo física, sino es una muerte espiritual. Es una muerte sin Cristo. Porque todo acto que hacemos tiene una consecuencia. El pecado que cometemos, la consecuencia es la muerte. Su regalo es la muerte. Yo me hice una pregunta: ¿por qué? ¿Por qué es así? ¿Por qué tiene que ser así? ¿Y sabes cuál fue la respuesta? Porque Dios es justo. Porque Dios es justo. Por eso nosotros merecemos el castigo de Dios. La Biblia dice que nosotros merecemos la ira de Dios por nuestros pecados, porque no somos justos, porque tenemos malos pensamientos, porque hemos vivido una vida desagradable a Dios. Nosotros merecemos la justicia y el juicio de Dios, merecemos la ira de Dios, merecemos el castigo de Dios. Efesios 2:3 dice: entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de la ira, lo mismo que los demás. Pero ¿sabes qué? La única forma de poder salvarnos es por la fe en Cristo. Y a este punto quiero llegar para que entiendas bien de qué es lo que nos ha salvado a Cristo. Algunos decimos: no, yo tengo a Cristo, por eso ya tengo paz. Yo tengo a Cristo porque ahora Él me ha sanado de alguna enfermedad, me ha salvado de que casi me muero. Y es verdad, Dios hace todas esas cosas, pero verdaderamente, ¿de qué nos ha salvado Cristo? Romanos 5:1 dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que Cristo nos ha salvado de la ira de Dios, porque nosotros merecemos el juicio divino por nuestros pecados, por lo que hacemos, por lo malo que somos. Merecemos el juicio de Dios, porque somos pecadores. Pero Cristo vino y se puso delante de nosotros, y Él recibió el castigo que tú y yo merecíamos. Yo a veces me pongo a imaginar cómo habrá sido eso. Es como que una persona viene y un rayo lo fulmina. Es el castigo de Dios, pero ya no es para nosotros, sino que Cristo lo pagó por nosotros. En esta semana van a celebrar la Semana Santa, ¿verdad? No sé si será la fecha exacta, si ha sido en esa fecha o no, pero en realidad lo que muchos celebran es de una manera equivocada. Hasta no sé por qué celebran, simplemente a veces es un pretexto para tomar, un pretexto para una vida, un fin de semana loca. Pero como cristianos, ¿cómo vamos a ver esta semana? ¿Cómo vemos el sacrificio de Cristo en la cruz? Porque en una cruz, Él murió por lo que tú y yo merecíamos, la ira y la justicia de Dios. Él recibió nuestra paga. Él recibió lo que nosotros merecíamos. Y esa es la salvación. Él te salvó de la condenación eterna. El justo pagó por el justo. Vamos a Isaías 53 para terminar. Isaías 53 dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca. No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos más sin atractivo, para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, y
Como varón que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como oveja, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él, en Jesús, en Cristo, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de los trasquiladores, e inmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo esto Jehová quiso quebrantarlo, sujetándolo a padecimientos, cuando ya había puesto su vida en expiación por el pecado. Verá el linaje y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará, ¿qué? Satisfecho. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Está hablando de nosotros. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, quizás tú y yo, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, llorado por los transgresores. Él no merecía la muerte en la cruz, pero lo hizo para recibir el pago y el castigo que tú y yo merecíamos. Yo me ponía a pensar en eso. Wow, Dios me ha librado del castigo. No me ha librado para que me vaya bien, no me ha librado para que yo sea feliz y sea contento. Él me ha librado del castigo de Dios, porque un día vamos a morir y vamos a pararnos delante de Dios y nos va a juzgar, pero Cristo va a estar ahí delante de nosotros. El hermano Brian en la mañana dijo el versículo, creo que es en Primera de Juan, cuando pecamos, Él es fiel y ¿qué? ¿Y justo para qué? Pero ¿sabes por qué? Porque Cristo está ahí delante tuyo. Porque si tú estás solo, no te va a perdonar porque eres pecador, pero Cristo se pone delante de nosotros. Por eso Dios es fiel y justo, porque la justicia está hecha en Cristo Jesús, en su muerte, y así nosotros podemos tener perdón de pecados. Y en eso debemos gozarnos, y en eso debemos gloriarnos. Si conoces a Dios y la salvación está en ti, gloria a Dios por su Hijo Jesucristo, que soy salvo. Por eso no peco. Por eso no quiero hacer lo que este mundo hace. Por eso yo no quiero enrollarme en los negocios de este mundo. Por eso yo quiero serle fiel al Señor. Porque Él me salvó del castigo. Porque Él me libertó de la muerte. Y justo como hablaba el pastor Juan hace unas semanas. Porque en Él encontramos la vida en su resurrección. Yo me ponía a pensar acerca del arrepentimiento, porque el pastor Juan habló acerca del arrepentimiento. Porque cuando entendemos nuestra condición de pecadores y entendemos lo que Cristo hizo en la cruz por nosotros, produce algo en nosotros y es arrepentimiento. La palabra griega arrepentimiento es metanoia. ¿Y saben qué significa? Es cambiar de rumbo de una manera drástica. Es que si voy por aquí y entiendo y me arrepiento, ya no voy por ese lado. Y si realmente somos cristianos, debemos ser diferentes a como lo éramos antes. Si realmente somos cristianos, debemos dejar de hacer ciertas prácticas que sabes que no son correctas y no agradan a Dios. Si realmente sabemos que somos cristianos, debemos dejar de hacer las cosas que desagradan a Dios. En pocas palabras, dejemos de pecar y seamos fieles hasta la muerte. Si entendemos realmente de qué nos salvó Cristo, debemos vivir fieles. Y esa es la joya preciosa, creo yo, la joya preciosa en el carácter de Dios, de su justicia. Que en medio de su justicia resplandece Cristo.
Vamos a ver.